En 2006 inició la llamada guerra contra el narco y las cifras que ha arrojado muestran que no solo fracasó, sino que a opinión de muchos ahondó la crisis de inseguridad que se vive en el país. Los homicidios dolosos y las personas desaparecidas han ido al alza. Hasta hoy, veamos en contexto. En 15 años, el saldo oficial de la llamada guerra contra el narcotráfico es 384,000 homicidios y cerca de 95,895 personas desaparecidas en este periodo. De acuerdo con cifras del INEGI, el gobierno de Felipe Calderón concluyó con 121,000 homicidios dolosos y 26,000 casos de personas desaparecidas, aunque diversas organizaciones de la sociedad civil señalaban que en realidad en este periodo había más de 30,000 desapariciones forzadas. Según el informe 2020 sobre búsqueda e identificación de personas desaparecidas, entre 2006 y 2020 se presentaron 80,517 denuncias de personas desaparecidas o no localizadas. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, los homicidios dolosos llegaron a 157,000. Al final de su gobierno, la administración del priista reconoció 40,000 personas desaparecidas. En marzo de 2019, ya en la administración de Andrés Manuel López Obrador, la cifra se actualizó a 61,000 personas desaparecidas y 85,000 no localizadas. El 90% se registró entre 2006 y 2019, 22,000 a partir del 2016. El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas dijo entonces que la administración Peña Nieto simuló la búsqueda de personas. En su informe semestral más reciente, la Comisión Nacional de Búsqueda reportó 89,000 personas desaparecidas y 1,749 fosas clandestinas localizadas durante esta administración, pero hace un par de semanas, durante la reciente visita del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada a México, la cifra ya estaba en 95,000. Además, la Comisión Nacional de Búsqueda reconoció en septiembre pasado que hay al menos 52,000 cuerpos sin identificar. Punto y contrapunto. Segundo bloque de la noche, empiezo contigo, Sofía. Pues ya como lo decía la nota, en estos 15 años hemos visto un alza, lamentablemente, en los homicidios en el país. El gobierno actual ha dicho que es un problema heredado, sí, pero también seguimos viendo en las tendencias que siguen al alza. ¿Qué decir al respecto sobre estos lamentables números y desde luego sobre la estrategia de la administración actual para frenar esta ola de violencia? Sí, sin duda, como ya referíamos, el modelo de seguridad militarizada implica un riesgo para el ejercicio de los derechos humanos y lo vemos con cifras como las que ya se referían, como las que recientemente además el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pudo presenciar respecto a las personas desaparecidas y respecto al número de homicidios que muestran la estrategia fallida. El modelo de seguridad militarizado se enfoca en el uso de la fuerza y ve a las personas como un enemigo. Esa es la característica principal en el ámbito CAS 13 y es por eso que es tan preocupante que se use en el ámbito de seguridad interior cuando lo que se tendría que utilizar es una estrategia de proximidad, de prevención y de poner al centro a los derechos humanos. Lo vimos desde 2006 cuando ya referíamos en esta guerra contra el narcotráfico, cómo se hablaba del combate frontal, de disponer del mayor fuego, de esquemas de combatir al enemigo, y ese es precisamente el esquema de seguridad que la militarización genera y que ha sido señalada además no solamente por organizaciones de derechos humanos en el país, sino por organismos internacionales que en diferentes momentos han señalado los riesgos que ha tenido la militarización y cómo es contraria a los estándares de derechos humanos profundizar este tipo de estrategias de seguridad y además no generar controles y rendición de cuentas adecuadas que permitan generar rendición de cuentas para las violaciones a derechos humanos. Incluso desde la primera visita que hizo al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde 1998, ya se señalaba con preocupación la presencia de las fuerzas. Y se señalaba que tendría que hacerse un plan de retiro de esta institución para fortalecer a los policías civiles. Y así se ha seguido dando este tipo de recomendaciones por relatores especiales sobre la tortura, sobre las ejecuciones extrajudiciales, sobre las detenciones arbitrarias de Naciones Unidas, que han señalado este riesgo, y asimismo también lo ha señalado ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha condenado al país en 6 de las 11 sentencias que están relacionadas precisamente con la tarea de Fuerzas Armadas en casos de tortura sexual, de fabricación de pruebas, de desaparición forzada, entre otras. Así que existe una serie ya de elementos que hacen ver cómo esta estrategia es contraria a los derechos humanos, ha generado consecuencias y lo sigue haciendo, y por qué tendría que darse un cambio de este modelo que lo esperábamos ver con este gobierno y que lamentablemente ya podemos ver que no ha sido así.
Marcos, Sofía hace referencia precisamente a las instancias internacionales y hablando sobre este tema, pues hace poco tuvimos la visita del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada que relató y reportó el nivel de impunidad que tenemos en materia de desaparición. Lamentablemente, ustedes también en su organización han trabajado mucho sobre este tema. ¿Qué decir entonces sobre las acciones o la falta de acciones que se están tomando actualmente ante esta crisis de violencia que vemos en el país? Bueno, Mariana, creo que bien lo establece Sofía, ¿no? Esta falta de interacción totalmente con la sociedad, este incremento de las violaciones a los derechos humanos nos muestra una realidad que pareciera que es muy distinta a lo que ven ellos, ¿no? Lo que ven las autoridades. Vemos que sí existen programas, por ejemplo, los más recientes, entre ellos el mecanismo extraordinario de identificación forense, un mecanismo que es demasiado necesario. Solamente para puntualizar, ahorita, por ejemplo, en la nota hablaban de un dato que considero que es demasiado elemental y que se reconoce por fin por parte del gobierno mexicano. Hablamos de más de 55,000 personas que se encuentran, o cuerpos de personas que se encuentran sin ser identificadas. Cuando lo vemos en esa magnitud, habría que pensar en, pues, dónde se encuentran, ¿no? Y muchas de ellas que están como identificadas se encuentran no solamente en los CEMEFOS, y eso es muy importante, también se encuentran en fosas comunes. Esos lugares que están destinados en panteones, por ejemplo, y muchos de esos son panteones civiles, otros son panteones privados. En la onda de los desaparecidos hicimos de hecho un recuento de esta crisis forense, donde establecimos que existen un desastre como tal para el cuidado de las personas que están como no identificadas. Y hablamos de un desastre porque muchos de los cuerpos se encuentran todavía perdidos. Se habla de una cifra redonda de 55,000 personas, pero incluso podrían ser más. Y lo suponemos de esa manera porque hasta el mismo INEGI menciona cifras posibles de acuerdo con datos y registros que se encuentran de manera oficial por parte de los gobiernos estatales. Pero son datos, incluso datan todavía de años muy cercanos. Voy a poner un ejemplo que para mí es muy cerca, muy básico, el caso de Sinaloa, donde resido. En Sinaloa nos hablan de que se tiene por lo menos 1,342 personas sin identificar. Esto en morgues, en CEMEFOS. Sin embargo, todavía hay un número de alrededor de 800 personas que se encuentran dentro de fosas comunes sin identificar. Y estos registros que te estoy mencionando, esos 800 que estoy mencionando, son datos que se encuentran aparte de los datos que son dados por el INEGI. Y lo menciono así también porque cuando se le cuestiona a la Fiscalía cuántos cuerpos hay en morgues del Estado, nos dice que son 1,342. Pero cuando se le pregunta cuántos hay en los panteones, vemos que una cifra distinta. Es decir, esta crisis como tal forense nos haría o nos da a entender que justamente estos mecanismos que se están proponiendo, de entrada, pues, pueden ser muy positivos, pero se tiene que echar a andar ya. Van un poco lentos. Y eso solamente por hablar a uno de los programas, ¿no? Otro programa, y nada más para finalizar, es justo el de los crímenes, el que va a investigar los crímenes del pasado. Justo hace unas horas nos acaban de decir que este programa va a funcionar hasta finales del sexenio. Sabremos cuál es la verdad de esos casos hasta finales del sexenio. Marcela, ¿cómo ves este tema tú? ¿Qué decir también? Desde Amnistía Internacional, ustedes han condenado muchas veces esta estrategia de seguridad respecto a la militarización del país. También han velado y apostado siempre por la defensa de los derechos humanos. ¿Qué decir ante la crisis forense que también ya expone nuestro compañero Marcos sobre la mesa? Y también, ¿qué fallas hay en el sistema de derechos humanos? Porque también vemos falta de atención a víctimas, acceso a la justicia. ¿Qué decir de todo esto? Hoy precisamente se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Gracias, Mariana. Pues sí, justo un poco nada más para abundar sobre las cifras que ya mencionaban, que no solo son las casi 100,000 personas desaparecidas, los cientos de miles ya de personas asesinadas en estos últimos 15 años. También son violaciones, pero también violaciones graves de derechos humanos que han cometido las Fuerzas Armadas y que me parece importante también ponerlo sobre la mesa, justo como ya decía, sobre todo en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Porque estas graves violaciones como ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos y desapariciones forzadas
siguen siendo una constante. El presidente todavía ahora en sus discursos en las conferencias matutinas señala que las masacres ya no existen o que ya se dejaron de hacer esas prácticas y sin embargo vemos que eso persiste. Vemos que no solo eso persiste, sino que la impunidad militar existe también. O sea, no vimos que, por ejemplo, en Ayotzinapa hubo participación de las Fuerzas Armadas y también acabamos de ver que marinos acaban de ser absueltos, digamos, por un tema de desaparición forzada. La Corte, por ejemplo, Interamericana de Derechos Humanos para el caso Alvarado, ya señalaba como aspectos muy básicos por el cual las Fuerzas Armadas tendrían que actuar justamente en tareas de seguridad pública. Y lo que la Corte dice es que de preferencia no estén las Fuerzas Armadas participando en tareas de seguridad pública y que si lo van a hacer, sea de manera fiscalizada, regulada, subordinada. Y esto no sucede. Y aun cuando fue una reforma, y creo que me parece que en el siguiente bloque hablaremos más de este militarismo ya de la Cuarta Transformación, pues esto no se ha dado, ¿no? Estas violaciones graves de derechos humanos continúan, estas violaciones siguen y como ya lo decías, hay una crisis no solo en materia de desaparición y forense, pero también en materia de atención a víctimas de la violencia de esta guerra contra las drogas. Jorge, coincides con lo que exponen los compañeros y también qué decir sobre la administración actual, esta continuidad, al menos por lo que entiendo que ustedes ven en la estrategia de seguridad, o hay algún cambio. ¿Cómo lo ves tú? Primero, sí, sin duda coincido con lo que plantean aquí en la mesa, tanto Sofía como Marcela. Me parece importante no solo centrarnos en la idea de estos saldos de las víctimas que han sido atacadas por esta política de guerra contra el narcotráfico, sino también es importante que empecemos a resaltar la situación de los perpetradores, ¿no? Tenemos cientos de miles de víctimas de desaparición, cientos de miles de víctimas de asesinato, y no hay perpetradores que estén siendo procesados. Hay un proceso de impunidad, hay una impunidad endémica y histórica en nuestro país que permea esta política. En este sentido, algo que sobresale es el patrón recurrente que existe en las violaciones. Es decir, uno toma una violación ocurrida en 2007, perpetrada por elementos militares, y tomas una violación perpetrada en el 2016 por elementos militares, y las historias son muy similares. Lo mismo sucede con la actual administración, ¿no? Lo preocupante es que estos patrones recurrentes, estas formas de actuar, estos modus operandi, se mantienen en las formas de actuación de implementar esta política. Al momento de operar en calle, esto continúa. En este sentido, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, justo esta semana presentamos una comunicación a la Corte Penal Internacional por hechos de tortura cometidos en el marco de la guerra contra el narcotráfico de 2006 a 2018. Y justo lo que mencionamos es que hay un patrón recurrente que demuestra que esto no es fortuito, que los asesinatos, que las torturas, que las desapariciones en el marco de esta guerra no son fortuitas, que no son casuales, que existe un ordenamiento, una estructura y un sistema que está operando para que esto suceda, que está permeando para que no sea castigado y que, contrario a eso, incluso está premiando a las personas y a los militares que están actuando conforme a lo que se les dicta en ordenamientos. En esta última comunicación identificamos al menos 58 jefes militares que están involucrados y que están al frente de unidades que perpetraron por lo menos 197 casos de tortura en más de 642 personas durante este periodo. Y no solo eso, de estos 53 militares es posible identificar al menos 15 que recibieron una promoción o ascenso, es decir, que existe un sistema, que existe un ordenamiento, que existe algo muy desde los altos mandos, que está ordenando y que está premiando que estos crímenes se den. Y lo alarmante es que los patrones continúan. Uno puede ver los asesinatos, poniéndolo ya en términos de Guardia Nacional de la administración actual. En 2019 se asesinó una persona en el marco de una protesta en una presa de Chihuahua, donde alegan los elementos de Guardia Nacional que eran personas que iban con armas en un vehículo sospechoso en una camioneta. Esta forma de redactarlo, esta forma de presentar su informe de partes es tan similar
a cuando se asesinaban a los estudiantes del TEC. Es tan similar cuando sucedían los asesinatos en el marco del operativo Conjunto Chihuahua. Sí. Lo alarmante es que los patrones se mantengan y que por más que se modifiquen las instituciones que operen en seguridad pública mientras el corte siga siendo castrense, sí. Vamos a tender a un mismo modus operandi en el que la violencia va a ser, o parece ser, el único marco de regulación para esta guerra. A ver, tenemos que hacer una pausa, pero me quedo muy rápido contigo, Jorge, porque tocas un tema importante que es también las fallas en el sistema de procuración de justicia. Vemos por un lado a las víctimas, estas lamentables cifras, y por otro lado, pues no vemos que se estén investigando, no vemos que se estén persiguiendo estos lamentables homicidios. Hay quien atribuye también que desde luego no es una falla a nivel federal, sino también los estados tienen responsabilidad para procurar la justicia en sus entidades. ¿Qué decir también sobre las fiscalías, por ejemplo? ¿Qué hace falta? Y se habla mucho de fortalecer a las fiscalías, pero ¿cuál sería, digamos, las principales acciones que tú pondrías sobre la mesa para irnos a corte? Creo que en términos de fiscalías, falta realmente tener un sistema que persiga de forma adecuada a las personas, que haga unas diligencias adecuadas, y no solo eso, ¿no? A la hora de presentar informes, a la hora de presentar datos, a la hora de perseguir, buscar, se necesita también agregar el tema de interseccionalidad en el análisis de contexto, entender que estas violaciones, estas situaciones, estas investigaciones no se deben dar en un marco aislado, sino en un proceso de conflicto armado que lleva ya 15 años operando. Si lo estamos analizando si lo siguen analizando en fiscalía, si siguen persiguiéndose a las personas solo a partir del perpetrador directo y no a partir de los perpetradores intelectuales, de los máximos mandos responsables de operar en esta situación y ordenar estos crímenes, sí, creo que vamos a seguir cayendo y se va a seguir permeando y se va a seguir creciendo en temas de impunidad, y esto se va a seguir arraigando en nuestros sistemas de justicia. Se nos fue el tiempo de este bloque. Vamos a hablar en el último precisamente sobre la administración actual y qué hacer al respecto. Vamos a una pausa. La Guardia Nacional surgió en 2019 como una propuesta para reforzar la seguridad en el país. ¿Cuál es el balance que hace la mesa sobre su gestión? Regresamos a punto y contrapunto. No te vayas.